Bueno, alumnos, esta clase sobre el texto Educación y Proyecto de Vida está dirigido para los alumnos del Santo Toribio de Mogrovejo del segundo año, donde tenemos la asignatura Didáctica de la Ciencia Sagrada 1. Y ya hemos comenzado el cursado y el desarrollo de ciertos textos. Ahora con esta unidad del documento, la unidad 2, donde desarrollamos una parte del documento Educación y Proyecto de Vida. Este documento que fue publicado por el Episcopado Argentino de Educación Católica y que contiene varios elementos que a nosotros nos interesan y yo diría prácticamente una joya en lo que significa el punto central de lo que es el fin de la educación. Bueno, este documento pertenece al año 1985 y en el capítulo 3, donde habla los fines de la educación, es prácticamente una joya el documento. Es algo insuperable. No he leído otro documento del magisterio de la Iglesia que llegue a tal profundidad y desarrollo sobre la importancia y sobre lo que significa el fin de la educación. Esto es tan importante para nosotros en nuestra formación de futuros profesores en ciencias religiosas o ciencia de las humanidades o de la formación integral y trascendental del hombre. La nomenclatura que se use puede variar en la medida en que se mantenga un núcleo que es el que va a dar la clave y viene a partir de lo que es el fin de la educación. ¿Cuál es el objeto de estudio? Y lo que se ofrece, el cúmulo de conocimientos que se ofrece, de datos, de contenidos que se ofrece en un espacio donde originariamente tuvo la denominación de clase de religión. Esto puede variar en la medida en que estos contenidos, que ahora se lo va a desarrollar de una manera mucho más explícita, ordenada y consciente, se los respete y se proponga otra nomenclatura que sea acorde a nuestros tiempos, dada puede ser la formación integral de la persona, una visión integral y pluralista de la persona, un humanismo integral, expresión de un libro de un gran pensador francés, Jacques Maritain, u otras expresiones que tenga que ver con lo que vamos a desarrollar en este punto, que es el fin último de la educación y cuál es el fundamento sobre el que se tiene que sostener el tema del fin último de la educación. Bueno, para ir haciendo un repaso de las ideas nucleares sobre este tema, decíamos nosotros que la educación es una acción, es una actividad que realiza el hombre. Como toda acción pretende un fin, busca una meta, quiere conseguir, quiere lograr algo. La pregunta sería, educar, ¿qué es lo que se busca en el educar? En la acción educativa, ¿qué meta, qué objetivo, qué quiero lograr, qué es lo que hay que esperar de esta actividad?
esta acción que se realiza y que tiene un fin, se la realiza o recae o se origina o está sustentada a razón de que se educa a las personas. Se educa, es el ser humano el que recibe la acción de educar. Esta segunda afirmación ya es un poco más específica y mucho más con una importancia enorme, porque esto implica que tengamos que realizar una distinción, y esta distinción en razón de la naturaleza, o bien de la esencia, o bien de la estructura de los sujetos a los cuales le estamos adjudicando que son los que tiene que recaer la acción educativa, y cuáles son aquellos sujetos que no tienen que recibir la acción educativa. Concretamente hablamos de una diferencia que entre los seres vivos son los seres inteligentes, es el ser del hombre, propiamente el que recibe educación, y los otros seres que están como comandados o regidos o inspirados desde esta estructura que se denomina instinto, más propiamente tendríamos que llamar que son los que reciben amaestramiento, domesticación o un tipo de entrenamiento, con todo lo que significa que tiene una planificación, que tiene un objetivo y que hace de los animales una cierta conducta que es la que el hombre espera de ellos en un amaestramiento, y que hasta nos puede llegar a sorprender hasta donde un animal puede recibir amaestramiento y la conducta que puede adquirir. Más aún si uno lo compara con aquellos animales que uno tiene en mente diciendo estos son los animales salvajes, digamos como en una especie de estado puro, y los animales domésticos, los que pertenecen a la casa. Y como estos animales domésticos, que son varios, pueden recibir un cierto amaestramiento en servicio en función del ser humano y toda la importancia que adquieren y el valor que tienen. Pero al tratarse del ser humano, más bien nos tenemos que expresar que el hombre no es un ser que tenga que recibir un amaestramiento propiamente dicho, una domesticación en el sentido de ser entrenado para una cierta actividad específica, y con eso bastaría. Emplearnos o quedarnos solamente en ese concepto va a implicar o va a denotar una cierta manipulación frente a este sujeto, es decir, se lo quiere manejar, se lo quiere preparar, se lo quiere instrumentalizar simplemente para tal tarea o para que haga tal cosa y que no haga ninguna otra cosa más. Bueno, esta forma de manipulación, de instrumentalización del hombre tiene su historia y nos vemos obligados a decir que el ser humano no es un sujeto que tenga que recibir una manipulación, sino una educación. Tampoco un entrenamiento, sino una educación. Vamos a ver cómo todo el concepto mismo de educación va a asumir, pero en un contexto mucho más amplio y más integral, todos aquellos elementos que significa una mecanización de nuestras conductas, una serie de conductas que tenemos que aprender a razón de nuestra dimensión física que tenemos, orgánica, corpórea,
toda una serie de hábitos y de forma que le tenemos que otorgar a nuestro cuerpo cómo tiene que ser su conducta hasta tal punto que llegue a ser cuasi mecánica y que no nos ocupe más tiempo en tener que adquirirla y tener que pensar cómo hay que hacer el proceso. Piense usted no solamente en lo que son las acciones cotidianas del ser humano y cómo el cuerpo se comporta, sino en lo que es un entrenamiento para un deporte. Hasta tal punto se logra hacer como una especie de rutina para que el cuerpo vaya respondiendo de una manera mucho más natural y ágil, sin tener que hacer una decisión en cada caso sobre un tipo de movimiento o de destreza que se quiera adquirir, que eso salga de una manera mecánica o más fluida. Por supuesto que ciertas actividades deportivas, cuando uno ve esas acciones, nos suscita la sensación de belleza, nos emociona. Pero en todo caso no estamos frente a lo que sería un amaestramiento, sino que el sujeto ha sido formado, educado y por supuesto entrenado en esa habilidad específica que tiene, pero que el sujeto no es solo esa habilidad específica que se puede estropear o que puede decrecer, sino que es una persona. Bueno, entonces como se dan cuenta ya el hecho de tener que discriminar, es decir, distinguir y separar, que son un grupo de sujetos los que reciben educación propiamente dicha, nos vemos obligados a tener que hacer una aclaración, diferencia y una especificación sobre la esencia de lo que es el hombre, su estructura. Y no darle la preponderancia que lo que tiene el instinto para los animales lo tiene que tener para el hombre, sino que va a tener otro lugar, otra función, otro estamento, o hay que interpretarlo de otra forma, porque en el hombre tenemos otro tipo de naturaleza. Bueno, esta exigencia de tener que elaborar una antropología propiamente dicha, que es el concepto que acá se usa, es la tarea de este documento. O sea, este documento intenta ofrecernos y aclararnos de una manera bastante precisa que la educación como meta tiene, y un poquito de forma, si quieren, atrevida, pero asombrosa, quiere y tiene en mente que el ser humano llegue a su plenitud. Es asombroso que encontremos una actividad de todas las que el hombre realiza, algo que esté interesada de una manera tan explícita, tan consciente, tan ordenada, tan deliberadamente estructurada, donde te diga, yo lo que quiero hacer de vos es que todo lo que tú eres, tengas y seas, se planifique, se logre y se actualice, aparezca y nos puedas ofrecer, dicho en categoría psicológica, que todas tus inmadureces las superes y logres hacer maduro totalmente, que logres realizarte cabalmente como persona, la autorrealización personal. Estas expresiones de alguien que está interesado en que tú quieras que te autorrealices o que te va a apoyar, que te va a aconsejar, que te va a acompañar en tu realización como persona, solo al principio uno lo esperaría de aquellos que tienen como un nombre propio de quienes son nuestros educadores, que son nuestros padres. En la expresión muy feliz que ellos dicen, bueno, de todo lo que yo he pretendido contigo es que lo más importante es que quiero que tú seas feliz. Bueno, en esa expresión, que engloba muchísimas cosas, y sin entrar a detalles sobre el concepto de felicidad que se esté manejando en ese momento,
lo que te está diciendo es que nada menos que está comprometido en aquello que tú lo deseas, lo anhelas de una manera profunda. Llegar a tu plenitud significa llegar a la felicidad. Quiero no que tengas momentos pasajeros, anecdóticos de felicidad. Por supuesto que eso van a ser inevitable y es lo último que puede ser que uno pueda ofrecerle al otro, sino que quiero que llegues a ser feliz. Esas expresiones que es propiamente de los que cumplen el rol de padres, que son los que cumplen esa función a razón de que están en el fundamento de nuestra vida, porque son los que intervinieron para que sea posible nuestra existencia, nuestro aparecer en el mundo, y a razón de eso le da la autoridad y les da el deber, la tarea de tener que enfrentarse con ese tema. Ahora que tú eres padre, ahora que tú fundaste una vida, bien, ahora tienes un gran trabajo, hacer que esta vida llegue a su plenitud, sea feliz, hacer que esta existencia sea plena, sea feliz. Porque tú le diste inicio a esta vida. Algo maravilloso, cuando uno piensa que uno puede dar inicio a muchas cosas, a muchos procesos, y puede armar muchos, bueno, lo vamos a decir de esta manera, y uno puede armar, inventar muchos artefactos. Y la preponderancia que tienen aquellas personas que lograron inventar ciertos artefactos que han sido universales y nos hemos beneficiado toda la humanidad y pasaron a ser los grandes inventores, ser un gran inventor. Recuerdo que muchos de mis profesores lo decían con asombro, lo que significó en su momento la imprenta, la invención de la imprenta. Como también recuerdo de un profesor particular cuando me hizo tomar conciencia de lo que inventaron el cine. ¿Sí? El cine, así, prácticamente lo que nosotros conocemos como el cine. La invención de este arte, propiamente un arte que a ese momento, bueno, no se lo tenía dentro de la categoría de las artes, y los que inventaron la cinematografía, y después vinieron los maestros, digamos, los artistas de la filmación y de contar una historia, que son verdaderamente un arte. Uno se puede maravillar lo que el hombre es capaz de producir y de dar inicio. Acá tenemos que la capacidad humana se va a manifestar de una forma descomunal, porque vamos a dar inicio a la existencia de un ser personal. Cosa que ningún laboratorio, por más sofisticado y por más que nos dejemos llevar por la ciencia ficción, lo haya logrado y lo pueda lograr. Eso lo hace el ser humano a razón de que su naturaleza tiene órganos que pueden generar existencia, generar vida, producir vida. Los órganos genitales, en su complemento con el otro sexo, se genera vida. Ese es el poder que tenemos. Tenemos un poder en nuestra corporeidad y en nuestra decisión personal. Bueno, pero el tema no es este, propiamente dicho. El tema es que, bien, aquellos que hemos dado origen a la existencia, esa existencia nos responsabilizamos para que esa existencia llegue a su plenitud. El educar es propiamente eso. Entonces ahora se trata de responder a otra pregunta. Ya sabemos que educar es una acción. Como acción tiene una meta.
La meta la podemos perfilar a razón de quién es el sujeto que recibe la educación, quiénes son los que la imparten y qué significa esta meta cuando la recibe este sujeto, la plenitud de su ser. Dicho de otra manera, no solo o principalmente no es que me interesa que tú aprendas a caminar, a correr y a ser un atleta, que eso en cierta medida sería un entrenamiento. Por supuesto que vencer al que es el campeón, batir un récord, superar ciertos límites de nuestra corporeidad o manifestar lo maravilloso que es nuestra corporeidad es algo asombroso. Pero que eso signifique que tú llegaste a la plenitud de lo que es el ser persona y la autorrealización sería otro tema. Habría que incluir otros elementos, propiamente dicho. Por lo tanto, tener en cuenta qué significa la autorrealización de la persona, cuándo una persona llega a su plenitud y qué significa plenitud personal. Es el trabajo que, lo que tenemos que entrar propiamente dicho. Porque uno de los datos que uno puede reconocer es que el ser humano es un ser compuesto, no complejo. Sería otro concepto. No es que negamos que tengamos ciertas complejidades y el significado de las complejidades según el orden en el que uno la puede adquirir o padecer, sino compuesto. Entonces nos tiene que venir la imagen de distintos elementos, que nos vemos obligados a tener que distinguir elementos. Bueno, cuando decimos distinción y elementos, nos pueden venir a la mente cosas sobre una mesa que tienen distinto color, distinta forma y que todos están unidos y forman una estructura superior. U otra imagen, no sé cuál puede ser la que nos venga a la mente. Trabajar sobre esta imagen de cómo, qué es lo que le tiene que venir a la mente es todo un tema impresionante. Se podría decir que es el esfuerzo de las distintas antropologías. Y hay antropología tomada no en el sentido físico o cultural, que son muy buenas y muy ilustrativas y nos dan una gran información sobre el ser del hombre, sino antropología como disciplina que va a abordar aquello que es esencial al hombre, propiamente una disciplina filosófica. Porque lo que nos interesa ahora a nosotros es ese punto. ¿Qué es ser persona? Y el ser persona, ¿qué es plenitud en el ser persona? Eso es lo único que nos interesa. Entonces, bueno, hay que manejar una serie de nomenclatura que es propiamente la que maneja o compete a la antropología filosófica. Decíamos nosotros que cuáles son las imágenes que nos formamos cuando señalamos que el ser humano es un ser compuesto. Ya ahí se abre todo un horizonte en la historia de la antropología de cómo entender esta composición. ¿Por qué nos vemos obligados a tener que entrar con el concepto de compuesto, composición? Es fundamentalmente por la experiencia que tenemos de nosotros mismos. Es por la experiencia que el hombre tiene de su propia humanidad.
Cada hombre experimenta su humanidad y la experimenta distinguiendo. Vamos a nombrar algunos para que vean cómo la tenemos que distinguir y decir esta es una cosa y esta es otra cosa. No decir que esto es solamente una sola cosa presentaría confusiones. Vamos a partir del primer dato que nos parece el más evidente o el más inmediatamente perceptible, que es todos los procesos fisiológicos que acontecen en nuestro cuerpo. En este momento mi corazón está haciendo un trabajo, por así decirlo. Está haciendo un movimiento, sístole y diástole. La sangre está circulando por todo mi cuerpo. Mis pulmones y con el aparato respiratorio estoy respirando permanentemente. Esta como otras actividades se están realizando como a pesar mío, es decir, no es que yo estoy pendiente y estoy iniciando permanentemente esa actividad, no, esa actividad se está realizando, es más, mientras estaba durmiendo esa actividad seguía realizándose. Y es todo un tema, justamente, el estar dormido, es algo impresionante. Uno pone a pensar en el estado de dormido, tenemos que hablar ya del concepto de estado, y el estado de despierto. Es decir, cuán distintos somos. Y en el despertar, todo lo que se despierta en el despertar, por así decirlo, y en el estado de dormido, todo lo que queda dormido, y sin embargo nos reconocemos que seguimos siendo ese, el que estamos dormidos, y el que está, habiendo estado dormido, ahora está despierto. Bueno, lo expreso de esa forma para simplemente señalar una gran diferencia que es asombrosa. Y que posteriormente en la propia educación y si quieren en la propia ejercicios de perfecciones, de espiritualidad o de toma de conciencia, se expresa la palabra de poder estar más despierto. De lo que consiste es que estés más despierto. Toda una imagen así bastante fuerte y elocuente. Bueno, estamos hablando de que yo distingo en mi cuerpo una serie de procesos, de acontecimientos. Tal vez no dicho propiamente acontecimientos, pero de hechos. A ver, el propio crecimiento imperceptible del pelo, de la uña o del cambio del color del pelo. Eso está ocurriendo de una manera muy lenta. Mi propia pupila cuando recibe la luz del sol o la luz, el movimiento y el cambio que tiene la dilatación, eso sucede a ese órgano. Lo mismo cuando llevo yo una comida a mi boca, todo lo que ocurre hasta que va a hacer el proceso digestivo y todo lo que va sucediendo. Y eso, digamos, ocurre. Entonces, fíjese, yo tengo que distinguir que en mi ámbito corporal hay una serie de sucesos que por supuesto va a haber una ciencia y los tendré que ir conociendo cada vez mejor para conocerme a mí mismo ciertos dolores, síntomas o comportamientos de mi cuerpo.
una serie de sucesos que pasan sin que yo haya tomado una decisión. Lo más sorprendente es cuando se señala que en el periodo de la pubertad, así denominado, empieza a aparecer las características sexuales secundarias, bueno, el cambio que vive tanto el varón como la mujer, a razón de que las hormonas empiezan a funcionar de otra forma en el propio cuerpo. Bueno, no vamos a entrar todo en ese detalle, pero es asombroso todo el cambio que sucede ahí. Entonces, por una parte, yo experimento así un grupo de hechos que lo podemos catalogar de índole corporal, física, material, que me sucede a mí y que le sucede a mi cuerpo. Ya ahí uno podría empezar a verse obligado a tener que hacer una interpretación y decir qué es mi corporeidad para mí mismo. Todo un tema. Pero no está mal, porque efectivamente la experiencia me lleva a que yo me enfrento con este hecho, como una cierta independencia de mí que tiene estos elementos y esta forma y esta estructura y esta identidad. ¿Cuál sea esa? Bueno, es todo un tema, pero ahora nos interesa solamente señalar que yo me encuentro conmigo y con este elemento, entre comillas. El texto va a utilizar con esta dimensión, ese concepto de dimensión. Ahora pasemos cuando uno dice yo, lo que estoy haciendo permanentemente en este momento yo ahora estoy verbalizando o yo estoy dando ideas, estoy conceptualizando, me estoy deteniendo en ciertos conceptos, en ciertas ideas. El acto de inteligir y el acto de comunicarse y de verbalizar lo inteligido. Uno diría que interviene el tono de voz, no sé, el movimiento de la mano, los gestos, el propio cuerpo ingresa en su función expresiva, porque te estás comunicando. Y estás comunicando cosas que consideras importantes, entonces estás comunicando ideas, conceptos, estás transmitiendo. Pero propiamente las ideas, el concepto de idea, o la realidad de una idea, la realidad de un concepto, el acto de inteligir propio, que por supuesto funciona en todo nuestro sistema neuronal, entra, digamos que estamos en un estado de vigilia. También se dice que en el estado, cuando estamos durmiendo, hay toda una actividad enorme, psíquica. ¿Ves? Ya empleamos la palabra psíquico. Acá estamos empleando actos de inteligencia o cognitivo. Y otra cosa son los actos físicos. Se podría profundizar, pero esto es lo que quiero llegar. Yo me encuentro entonces que tengo actos físicos, actos psíquicos y actos cognitivos. Y ahí se abre, en cada uno de ellos se abre todo un universo. Y además se agrega este otro elemento fascinante. Fascinante porque, claro, uno lo dice y uno lo dice y dice, bueno, pero quiero entenderlo mejor. Que toda esta composición no me separa,
sino que yo sigo siendo el mismo. Yo soy el sujeto único y permanente de estos hechos. O sea, yo soy quien digiere la comida, yo soy quien duerme, yo soy quien pienso, yo soy quien amo, yo soy quien oro, yo soy quien hablo, yo soy quien me entristezco, yo soy quien tiene hambre, yo soy quien como, yo soy quien defeco, yo soy quien duermo. Y el yo que piensa y el yo que duerme es el mismo. ¡Wow! Entonces, en la historia de la filosofía hubo toda una manera de comprender el yo bajo todas estas expresiones que acabo de decir de percepciones. Que bueno, tiene su fruto, tiene su importancia, pero a la cual nos tendríamos que ver obligados de hacer todo un desarrollo. Concretamente decir, bueno, este yo en realidad yo lo estoy construyendo, que es hacia donde se dirigen mis percepciones, pero no es algo sustancial como tal. O sí, y habría que entender eso en qué connotación le estoy dando. Bueno, entonces, volvemos a que quiero entender la plenitud del ser personal, quiero entender la plenitud del hombre, porque tengo que ayudar a que estos sujetos que están siendo educados la alcancen. Quiero que mi hijo sea feliz, quiero que él se realice como persona. Como me lo decían a mí, quiero que seas un hombre de bien. Hermosa expresión de la plenitud personal como alguien que ha sido bueno. Increíble. Y al ver la plenitud y al querer entender la plenitud en qué consiste de un ser personal, tenemos el dato que este ser es un ser compuesto en una unidad, compuesto pero uno. No compuesto diversificado, disgregadamente compuesto. Entonces aparece la necesidad de tener que ver si es una composición en una unidad, ¿cómo es esa composición? ¿De qué forma es esa composición de la unidad? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Impresionante. El texto que estamos trabajando, que bueno, lo estamos desarrollando, va a trabajar para que se den cuenta que no se puede agotar con una simple afirmación, se ve obligado a tener que elaborar al menos en 3 oportunidades este concepto que estamos viendo, lo compuesto y la unidad. En el número 30,
dice lo siguiente el documento Educación y Proyecto de Vida. Lo que caracteriza a la persona es ser una unidad biopsíquico-espiritual. Y ahí entra en escena, reconociendo la experiencia, se hace eco de lo que acabamos de describir. Es decir, estás hablando de lo que yo soy, entonces tenés que decir cosas que yo experimento. Si no me siento reconocido en esa definición, la pregunta sería, explícame la definición porque no me siento reconocido, no sé de qué estás hablando. O sea, eso no es la persona porque eso no es lo que yo soy. Entonces, el verso obliga a decir que una característica que no la podemos negar, una unidad biopsíquica espiritual, eso es un reconocimiento de una experiencia. Eso es lo que dice esta primera frase. Dicho de otra forma, no te está diciendo nada nuevo, pero le está dando palabra, le está dando una estructura y le está dando un reconocimiento importante. El que tienes que aceptar y la tienes que pensar a lo biopsíquico espiritual en una unidad. Y que esta unidad no es una unidad uniforme, sino que es una unidad con un compuesto, es una unidad de compuesto, biopsíquica espiritual. Y son distintas. Entonces acá va a entrar todo un universo porque alguien puede decir, no, bueno, aquí es lo bio, la clave, lo básico y el fundamento. Lo psíquico no es más bien que otro extracto de lo biológico, pero biológico en última instancia, y lo espiritual no va a ser más que otro extracto, formas expresivas de lo que es en última instancia lo biológico. O sea, estoy frente a una realidad biológica más compleja, refinadamente compleja. Bueno, lo que yo le estoy diciendo ya es una afirmación desde una postura que hace una estructura y una forma de lo que nosotros reconocemos como una diferencia. Les digo, comprender, a ver, ¿me puedes explicar para que yo entienda de una manera clara, precisa, profunda y total? Lo voy a decir así. ¿Qué es esta unidad de la diversidad en el ser humano? Por favor. Yo quisiera también a alguien que me lo explique. Así es. Yo quisiera, no sé cuánto le daría, pongamos la imagen de un curso, que alguien diga, yo te voy a explicar esto en este curso. Listo, pagaría lo que fuere, me sentaría, no sé, con todas las ansias e ilusiones, de decir, wow, voy a llegar a tener una luz de algo que he buscado tenerla. Y alguien me lo va a ofrecer y se me va a iluminar este aspecto. Bueno, lo voy a recordar toda mi vida, de lo que quede del resto de mi vida. Y va a ser un gran descubrimiento, va a ser
un curso donde no solo se me va a encender, sino que voy a permanecer en el asombro. Si quieren, con el texto y con lo que vamos a desarrollar, hay una aproximación a esto, o sea, a esta respuesta. Aproximación. Bueno, esa es la primera frase, el párrafo continúa. Dice a continuación, o sea, una unidad biopsíquica espiritual, una presencia consciente y creadora en el mundo, confiada su libertad y responsabilidad, en medio de otras personas con las que no solo debe convivir, sino autoconstruirse mediante la interacción con ellas y responder así al llamado de una misión trascendente. Toda esta última parte está dentro de lo que el párrafo pone como la característica del ser humano, una nota. Cuando tenemos una persona, ¿qué tenemos? Ya te dijo, bueno, tienes una unidad de estas tres, ¿sí? Un ser uno compuesto tripartitamente. Y a continuación sigue haciendo la descripción. Una presencia consciente y creadora en el mundo. Eso también es la persona, eso somos nosotros. Somos seres que estamos presentes a razón de nuestra conciencia y somos creadores. Somos seres que estamos confiados a nuestra libertad y responsabilidad. O sea, somos seres que experimentamos el poder sobre sí mismo, que es el poder elemental y descomunal de decidir, el poder de la libertad. En medio de otras personas que están constituidas de esa forma, que son presencia consciente y creadora y que son libres y que son una unidad biopsíquica espiritual. Entonces, en medio de otras personas con las que además de convivir, yo me tengo que autorrealizar en la interacción con ellas. Interesante el lugar que le pone el hecho de que haya una convivencia con personas. O sea, que no solamente en el universo exista una persona, que eso ya sería algo, wow, sino que existan personas, comunidades de personas, y que en su convivencia, no solo decir, y bueno, y que la razón de que hay otras personas que tengo que convivir, punto, pasemos a otro tema. Digamos un poquito más atrevido, y que en su convivencia yo tengo que autorrealizarme, autoconstruirme en la convivencia mediante la interacción, mediante una recíproca interacción con el otro. Como dando a entender, tú vas a ser deudor del otro porque le debes que en lo que él ha interactuado contigo, te ha permitido realizarte. Soy o he llegado a ser gracias a lo que tú me ofreciste. Y viceversa. Lo que yo te ofrezco, eso va a ser un factor que va a pertenecer a tu autorrealización como persona.
bastante serio el asunto. Es decir, el lugar que el otro tiene por ser otro es que va a estar en mi horizonte, directamente entre mi horizonte de mi autorrealización. No entra así como un paisaje más que puede pasar. Si está y es otro, y el otro convive conmigo, me va a constituir. Bueno, empleo esa palabra constituir, no en un sentido así tan enfático, pero bueno, es decir, tiene algo para mí, yo voy a hacer algo para él que va a ser algo decisivo, algo que le tengo que reconocer, que me va a modificar, cambiar, que me va a planificar o me va a entorpecer o lo que fuere. Bueno, sigo porque parece que me estoy focalizando y termina diciendo, y otra característica es que tienes que responder así a un llamado de una misión trascendente. Y de esta forma, tú tienes que tienes que responder a cuál es la misión que tienes en esta existencia y una misión que se te la va a reconocer al final de esta existencia. Tu misión trascendente. O sea, aquellos que hicieron posible que tú existas ha sido en el nivel biológico, en el nivel de la existencia y de tu estructura. Hay un autor que es Dios y él también tiene un modo de haber pensado cuál es tu plenitud. Claro, si él es el que me ha diseñado, él sabe más que yo mismo y él quiere más que yo mismo mi plenitud. Entonces, aquellos que vienen lo va a decir el documento, aquellos que vienen a educarme, es como que intentan ayudar que se cumpla lo que Dios quiere de mí. Porque en última instancia Dios es el que sabe cuál es mi plenitud y mi fin último. Que después me lo va a comunicar y me va a dar los medios, bueno, ese va a ser otro tema. Bueno, estamos con la primera, estamos en el número 30, después continúa, va a dar otra y después a continuación va a dar otra, pero bueno, ya el texto, no el texto, veo que el tiempo del video se hace un poquito largo. Este, bueno, voy a ir dando a continuación los siguientes clases con esta tónica de ir deteniéndome en ciertos textos, en ciertos números, párrafos del texto que estamos analizando. ¿Mm? Muy bien, más nada por ahora.